Cuando eres pobre, algo extraño empieza a pasar. No ocurre de golpe, no hace ruido, pero se siente poco a poco, en silencio. La gente empieza a tratarte diferente, no con desprecio directo. Eso sería demasiado evidente. En lugar de eso, ajustan su comportamiento, te escuchan menos, responden más tarde, te toman menos en serio, y con el tiempo, empiezas a notar algo inquietante. No te están rechazando, te están reclasificando. Tu presencia ya no pesa, tus opiniones ya no cambian nada, tus ideas ya no capturan atención. Y lo más peligroso de todo, nadie te lo dice. Porque el mundo no funciona en base a lo justo, funciona en base a lo valioso. Y en ese sistema, el valor no se mide por esfuerzo, se mide por pruebas. Puedes trabajar más que todos, puedes sacrificarte más, puedes luchar en silencio durante años. Pero si eso no es visible, no existe para los demás. Esa es la regla que nadie dice en voz alta. El apoyo no es una recompensa al esfuerzo, es una reacción al valor percibido. Y cuando eres pobre, no solo te falta dinero, te faltan señales visibles de poder, sin estatus, sin influencia, sin evidencia de que vales la pena. Por eso la gente no invierte en ti, no porque sean crueles, sino porque son estratégicos, porque alinearse con alguien sin impulso parece un riesgo. Y la gente evita el riesgo cuando no hay nada que ganar. Por eso el inicio siempre es silencioso, sin aplausos, sin apoyo, sin multitud, solo tú, y la verdad incómoda de que nadie vendrá. Y cuando entiendes esto, de verdad lo entiendes, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar apoyo, dejas de buscar validación, dejas de explicar tu potencial. Y porque comprendes algo que la mayoría nunca verá. El mundo no responde a lo que podrías ser, responde a lo que puedes demostrar. Y desde ese momento, te mueves diferente, más callado, más estratégico, más preciso, no para impresionar a otros, sino para construir algo que no puedan ignorar. Suscríbete ahora, porque cuando ves esto con claridad, dejas de perseguir apoyo y empiezas a convertirte en la razón por la que aparece. El apoyo nunca es gratis. Puede parecer emocional, puede sonar leal, incluso puede sentirse sincero. Pero debajo de todo eso, siempre hay un cálculo. Cada vez que alguien decide estar a tu lado, ya sea un amigo, un colega o incluso familia, existe una pregunta silenciosa. ¿Qué gano yo con esto? No siempre de forma consciente, no siempre con mala intención, pero siempre de forma instintiva. Porque el comportamiento humano, en esencia, se mueve por ventaja. Las personas se alinean donde se sienten seguras, permanecen donde ven potencial, invierten donde esperan retorno. Y cuando eres pobre, rompes esas tres cosas. No pareces seguro, porque tu situación es inestable. No pareces prometedor, porque no hay progreso visible. Y no pareces rentable, porque aún no tienes nada que ofrecer. Entonces, dudan, no lo dicen, no lo hacen evidente, pero lo muestran, responden menos, se involucran menos, se alejan lo suficiente para no cargar con tu incertidumbre. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Esto no es traición, es posicionamiento, porque en la dinámica social, las personas están constantemente ajustando su lugar según el valor que perciben. No se preguntan, ¿es buena persona? Se preguntan, ¿va hacia algún lugar? Y si la respuesta no es clara, esperan, observan o simplemente se apartan. Niccolò Machiavelli lo entendió mucho antes que la mayoría. Advirtió que la lealtad basada en emociones es débil, porque las emociones cambian bajo presión, pero la ventaja, no. Por eso el apoyo casi siempre llega tarde, no al principio, cuando más lo necesitas, sino después, después de que el progreso se hace visible, después de que los resultados aparecen, después de que el riesgo desaparece, porque en ese momento
El cálculo cambia. Ahora estar contigo ya no parece riesgo, parece oportunidad. Y las personas siempre corren hacia la oportunidad, más rápido de lo que huyen del esfuerzo. Entonces la verdad queda clara. El apoyo no se le da a quien lo necesita. No se le da a quien lo justifica. Y cuando entiendes esto, dejas de tomarte la distancia como algo personal. Dejas de esperar lealtad sin poder. Y empiezas a enfocarte en lo único que importa, convertirte en alguien, en quien valga la pena invertir. La pobreza no solo limita tus opciones, borra tu presencia, no físicamente, sino socialmente. Estás ahí, hablando, pensando, intentando avanzar, pero algo en ti no se registra. La gente escucha tus palabras, pero no las procesa. Te miran, pero no te ven de verdad. Y la razón es simple. No estás proyectando poder. En la dinámica social, la visibilidad no depende del volumen, depende del valor. Puedes hablar con seguridad, con lógica, incluso con inteligencia. Pero si tu posición no refleja fuerza, tu voz se diluye. Por eso la misma idea puede vivir dos destinos distintos. Dicha por alguien sin recursos, parece ruido. Dicha por alguien exitoso, se convierte en sabiduría. Nada cambió en la idea, solo cambió el estatus de quien la dijo, porque las personas no evalúan la verdad de forma aislada, la evalúan a través de jerarquías. ¿Quién está hablando? ¿Qué ha logrado? ¿Qué representa? Y si tu vida no muestra resultados, tus palabras no generan autoridad, no porque estén equivocadas, sino porque no están probadas. Ese es el filtro silencioso que decide quién es escuchado y quién es ignorado. Y la pobreza te coloca del lado incorrecto de ese filtro. Tu ambición suena irreal, tus planes parecen débiles, tu confianza fuera de lugar. Entonces la gente se desconecta, no por maldad, sino por condicionamiento. Han aprendido a asociar visibilidad con éxito, a escuchar hacia arriba, no hacia los lados. Y por eso esperar reconocimiento es uno de los mayores errores. El reconocimiento no llega primero. Primero llega la posición. No te ignoran porque no tengas ideas. Te ignoran porque no tienes pruebas. Y hasta que eso cambie, tu voz tendrá dificultades para imponerse. Esta es la realidad que muchos evitan. Creen que si explican mejor, si insisten más, si intentan convencer, eventualmente serán escuchados. Pero así no funciona, porque la atención no responde al esfuerzo, responde a señales. Y hasta que tu vida empiece a reflejar esas señales, progreso, resultados, impulso, seguirás siendo invisible. No para siempre, pero sí, de forma predecible. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir atención, dejas de forzar conversaciones, dejas de buscar validación de quienes aún no pueden verte. En lugar de eso, cambias tu enfoque. De ser escuchado a volverte imposible de ignorar. Porque cuando tus resultados hablan con suficiente fuerza, ya no necesitas levantar la voz. La lucha es visible, pero no es atractiva. Puedes estar trabajando más que todos. Noches largas, presión constante, sacrificios silenciosos. Y aún así, nadie se acerca, porque el esfuerzo, por sí solo, no crea creencia. A lo sumo genera lástima, y en muchos casos, distancia. La gente no se alinea con el esfuerzo, se alinea con el movimiento. Esta es una de las verdades más ignoradas del éxito. En el punto más bajo, todo se siente pesado. El progreso es lento, los resultados son inestables, nada parece avanzar lo suficiente. Y en esa fase, estás solo. No porque no vean que lo intentas, sino porque intentar no transmite certeza, transmite riesgo. Y las personas evitan el riesgo cuando no hay una recompensa clara. Pero en el momento en que algo cambia, aunque sea mínimo, todo se transforma. Una pequeña victoria, una mejora visible, una señal de avance. De pronto,
Aparece la atención. Empiezan a observarte más, hacen preguntas, muestran interés, no porque trabajes más, sino porque ahora hay evidencia. El impulso crea credibilidad. Le dice al mundo, esto funciona, esto avanza, esto vale la pena. Y esa señal es poderosa, porque la gente no solo busca éxito, busca dirección, quiere alinearse con lo que sube, quiere estar cerca del movimiento, no del estancamiento. Por eso el impulso atrae apoyo más rápido que cualquier esfuerzo. Porque el impulso reduce la incertidumbre, hace que tu futuro parezca más claro, y la claridad genera confianza. Y ahí es cuando las personas empiezan a acercarse, no por emoción, sino por estrategia. Ven la trayectoria y quieren formar parte de ella antes de que sea evidente para todos. Por eso muchos se frustran. Piensan, yo llevaba tiempo esforzándome antes de que alguien mirara. Y es cierto, pero hay algo que no entienden. El trabajo es privado, el impulso es público. Nadie recompensa lo que no puede ver. Nadie apoya lo que no puede medir. Hasta que tu esfuerzo no produce movimiento visible, sigue siendo invisible. Por eso tu enfoque no debe ser demostrar cuánto trabajas. Debe ser generar progreso, innegable, aunque sea pequeño, aunque sea lento. Porque cuando el movimiento es real, no necesitas convencer a nadie. Ellos se convencen solos, y en ese momento ya no persigues atención. Empiezas a atraer alineación. El respeto no se ofrece. Y se impone. A la gente le gusta creer que el respeto llega por ser amable, por ser paciente, por ser una buena persona. Pero la realidad no premia la intención, responde a la fuerza. Puedes ser leal, puedes ser honesto, puedes tratar bien a todos, y aún así, ser ignorado. Porque el respeto no se construye con lo que sientes, se construye con lo que demuestras. En la dinámica social, la gente no pregunta, ¿esta persona merece respeto? Pregunta, ¿puedo ignorar a esta persona? Y si la respuesta es sí, lo harán. No por odio, sino por jerarquía. Porque el respeto sigue al poder, no a los títulos, no a las palabras, no a las promesas, al poder. La capacidad de influir en resultados, la capacidad de generar impacto, la capacidad de cambiar situaciones a tu favor. Y cuando no tienes eso, eres puesto a prueba, constantemente. Te interrumpen, minimizan tus ideas, cuestionan tu lugar, no porque estén en tu contra, sino porque no hay consecuencias. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el respeto se gana lentamente, con el tiempo, con constancia. Pero la constancia sin fuerza genera cercanía, no autoridad. Y la cercanía muchas veces termina en falta de respeto. Niccolò Machiavelli lo entendió con claridad. Observó que las personas admiran a quien demuestra control, aunque no les guste, porque el control transmite poder, y el poder exige atención. Por eso los resultados lo cambian todo. En el momento en que produces algo innegable, dinero, influencia, habilidad, control, el tono hacia ti cambia. Las mismas personas que te cuestionaban se vuelven cuidadosas. Las mismas voces que te ignoraban empiezan a escuchar. No porque cambiaste tu personalidad, sino porque cambiaste tu posición. Y la posición redefine la percepción. Aquí es donde muchos fallan. Intentan ser respetados antes de ser difíciles de ignorar. Intentan ser valorados antes de crear valor. Pero el respeto no llega cuando lo pides. Llega cuando obligas a los demás a recalibrar cómo te ven. Cuando te vuelves tan claro, tan efectivo, tan orientado a resultados, que ignorarte deja de ser una opción. Y en ese momento, el respeto ya no se negocia. Se vuelve automático. Porque al final, la gente no respeta quién eres, respeta lo que puedes hacer. La mayoría de las personas reacciona mal cuando siente que no recibe apoyo. Persiguen atención, buscan aprobación,
Intentan demostrar su valor, más rápido, más fuerte, con más ansiedad, y sin darse cuenta, debilitan su posición. O porque en el momento en que necesitas validación, le entregas el control a los demás. Tu estado depende de su respuesta, tu confianza depende de su reconocimiento, tu dirección depende de su aprobación, y eso no es poder, eso es dependencia. Aquí es donde el desapego se convierte en tu primera verdadera ventaja. El desapego no es indiferencia, es disciplina. La capacidad de actuar sin necesidad de ser visto. La capacidad de construir sin necesidad de aplausos. La capacidad de avanzar sin permiso emocional de nadie. Y cuando desarrollas eso, algo cambia. Dejas de explicarte, dejas de justificar tu camino, dejas de anunciar tus planes, porque entiendes algo clave. Cuanto más buscas aprobación, menos autoridad proyectas. La gente percibe la necesidad, incluso cuando no la expresas, en tu tono, en tu lenguaje corporal, en la forma en que presentas tus ideas, y cuando la detectan, reducen tu valor, no de forma consciente, sino instintiva, porque la necesidad transmite debilidad, y la debilidad invita al desprecio. Pero el desapego cambia completamente esa dinámica. Cuando no necesitas atención, tu presencia se fortalece. Cuando no buscas validación, tus decisiones parecen más firmes. Cuando no reaccionas emocionalmente, te vuelves difícil de controlar. Por eso las personas más poderosas parecen tranquilas, reservadas, incluso distantes. No porque no les importe, sino porque no dependen. Eligen sus movimientos desde la estrategia, no desde la emoción. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te desapegas, ya no reaccionas al mundo. Operas por encima de él, ya no persigues apoyo. Generas resultados, ya no buscas reconocimiento. Y construyes influencia, ya no esperas aceptación, te diriges a ti mismo. Y en ese estado, te vuelves impredecible, difícil de influir, difícil de presionar, difícil de ignorar. Porque nadie puede controlar a quien no depende de ellos. Ese es el cambio. De buscar a imponer, de reaccionar a decidir, de necesitar a construir. Y cuando llegas a ese punto, el apoyo deja de ser algo que pides, se convierte en algo que te sigue. La mayoría habla demasiado pronto, anuncian sus planes, comparten sus metas, explican en quién se van a convertir, antes de haber construido algo real, y al hacerlo, se exponen. Porque la visibilidad sin sustancia crea expectativas, y las expectativas sin resultados generan duda. Por eso el silencio es poder, no porque oculte debilidad, sino porque protege el desarrollo. Cuando te mueves en silencio y eliminas la presión, nadie está mirando, nadie está juzgando, nadie está midiendo tu progreso antes de tiempo. Eres libre de construir, sin interferencias. Ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento, lejos de la atención, lejos de las opiniones, lejos del ruido. Porque la atención, cuando aún no tienes poder, no es una ventaja, es un riesgo. Invita a la comparación, invita a la crítica, invita a resistencias innecesarias. Y la resistencia te frena. Por eso, en lugar de hablar, te enfocas. Afila tus habilidades, mejora tu posición, crea resultados que no necesiten explicación. En silencio, con constancia, con estrategia. Porque en la lógica maquiavélica, el tiempo lo es todo. No muestras tu fuerza mientras se forma. La revelas cuando ya es imposible negarla. Y ese momento es distinto. Y cuando los resultados aparecen, no necesitas convencer a nadie. No necesitas justificar tu proceso. No necesitas defender tu lugar, porque la prueba es visible. Y la prueba visible cambia el comportamiento de inmediato. Quienes te ignoraban, empiezan a observarte. Quienes dudaban, se vuelven cautelosos. Quienes te pasaban por alto, empiezan a reconsiderarte. No porque exigiste atención, sino porque tus resultados la exigieron por ti.
Esa es la diferencia entre ruido y poder. El ruido intenta ser visto. El poder es visto. Y cuando llegas a ese nivel, todo cambia. Las conversaciones cambian. Las oportunidades aparecen. El respeto aumenta. No lentamente, sino de golpe. Porque la percepción no cambia con el tiempo. Cambia cuando aparece la prueba. Por eso tu trabajo no es ser visible, es ser efectivo, construir algo real, crear algo medible, desarrollar algo imposible de ignorar, y hacerlo sin anunciarlo. Porque cuando finalmente apareces, no llegas como promesa, llegas como certeza, y la certeza no pide atención, la toma. En algún punto, tienes que dejar de preguntarte por qué nadie te apoya y empezar a hacerte otra pregunta. ¿Qué les estoy mostrando? Porque la verdad es simple y incómoda. Cuando eres pobre, no estás siendo rechazado, estás siendo ignorado. La gente no analiza tu esfuerzo, no estudia tu sacrificio, no mide tus intenciones, escanea señales, señales de poder, señales de movimiento, señales de certeza. Y si esas señales no están, su atención tampoco. Esa es la regla que lo cambia todo. En el momento en que entiendes que el mundo no responde al esfuerzo, sino a la evidencia, dejas de esperar justicia, dejas de esperar reconocimiento y dejas de esperar que alguien vea tu potencial, porque el potencial no pesa hasta que se vuelve visible, y cuando aceptas eso, ganas claridad. Dejas de gastar energía intentando convencer a los demás. Dejas de explicar tu visión a quienes están esperando pruebas. Dejas de buscar aprobación de quienes solo respetan resultados. En lugar de eso, cambias tu enfoque. Construyes, en silencio, con estrategia, sin necesidad de ser visto demasiado pronto. Porque ahora entiendes algo más profundo. El apoyo no es el punto de partida, es el resultado. Llega después del movimiento, después de los resultados, después de que tu valor se vuelve innegable. Y cuando ese momento llega, todo cambia. Las mismas personas que te ignoraban empiezan a notarte. Las mismas que dudaban se vuelven cuidadosas contigo. Las mismas que se alejaban empiezan a acercarse, no por lealtad, no por fe, sino por reconocimiento, porque ahora representas algo real, algo medible, algo valioso, y el valor cambia el comportamiento más rápido que cualquier emoción. Por eso no persigues apoyo, construyes ventaja, no buscas validación, creas evidencia, no esperas ser elegido, te conviertes en la opción evidente, y en ese cambio tomas el control. Dejas de reaccionar a cómo te tratan y empiezas a definir cómo te responden. Esa es la diferencia entre quienes permanecen invisibles y quienes se vuelven imposibles de ignorar. Así que recuerda esto, con claridad. El mundo no recompensa en quién te estás convirtiendo. Recompensa lo que puedes demostrar. Y cuando te comprometes con esa idea, sin dudas, sin excusas, dejas de perseguir atención y empiezas a imponerla. Y suscríbete ahora, porque entender el juego es solo el inicio. Ganarlo es una decisión.